En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Hay cuenta, secretaria? Muy buenos días. No hay cuenta, presidente. A ver, estamos convocados hoy día para abordar, no sé si abordar o empezar a abordar o terminar de abordar, no sé cómo lo plantear, dos proyectos de distinta naturaleza. Que el primero es el proyecto de ley que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo, que en el fondo es una miscelánea de educación, donde se cambian distintos temas. Siempre el tema de las misceláneas hay que tener, por lo menos en este Parlamento, siempre hay que tener, como, es complejo verlo porque son temas diferentes, a diferencia de un proyecto único que puede tener un esqueleto. Aquí son modificaciones a distintas cosas que viene de la Comisión de Educación y que viene para efecto a la Comisión de Hacienda. Está presente para todos los efectos y para explicarnos el proyecto el ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, el coordinador legislativo Fernando Carballo y la asesora doña Paula García. Salud. Ay, ministro, ¿por qué no nos ilustra respecto de este tema? También, no sé si está conectado o no, porque nos pidieron una audiencia respecto de este tema, nosotros siempre la hemos concedido, de los sostenedores, pero no, usted lo ve de Soledad, porque están en sala de espera, para que entren por lo menos, para que puedan. Ministro, le escuchamos. Nosotros no hemos visto, recuerde que nosotros no hemos visto este proyecto en la Comisión de Hacienda, entonces tenemos que tener una idea general de todo lo que contiene, así que eso le pediría que nos pueda ayudar. Muy buenos días, por su intermedio, presidente, saludar a los senadores presentes. Bueno, voy a compartir también en la presentación, ustedes las van a tener, pero la idea es poder plantear algunos elementos centrales para una mejor comprensión por parte de esta comisión de qué es lo que se pretende con esta ley miscelánea, ¿no? Entonces, en primer lugar, es recoger principalmente algunas problemáticas que tiene el sistema educativo, ¿no es cierto?, y que para nosotros ha sido relevante porque se complementan, ¿no es cierto?, o empalman con algunos elementos que están tanto en el programa de gobierno como en algunas necesidades que se han venido planteando hace algunos años, ¿no? En relación, por ejemplo, a la implementación y el desarrollo de los servicios locales de educación pública, los que hasta la fecha no han logrado, ¿no es cierto?, dar el buen tono que todo el mundo pensaba que iban a dar, ¿no? A propósito de esta discusión, hace ya, son 2 legislaturas pasadas, ¿no?, en donde se debatió este nuevo modelo de educación pública. Lo segundo tiene relación con los bonos de incentivo al retiro. Estos bonos de incentivo al retiro son la posibilidad que tenían, ¿no es cierto?, los sostenedores municipales de poder alivianar sus cargas, ¿no es cierto?, financieras, dado que muchos de estos profesores y profesoras ya han cumplido la edad de jubilación y por lo tanto necesitaban, ¿no es cierto?, avanzar en este bono, ¿no es cierto?, que finalmente lo que hace también es que permite darle un poquito más de aire a la gestión que realizan los sostenedores municipales. Y por último, también resolver algo que también es de larga data y que yo creo que vamos a tener que ir enfrentando durante los próximos años, que es la crisis financiera de los municipios, los cuales están muchos de ellos no solo quebrados, muchos, así se declaran, sino que también muy endeudados, ¿no es cierto?, porque el sistema de financiamiento del sistema escolar no es suficiente para poder hacerse cargo, ¿no es cierto?, de todos los costos que tienen, especialmente aquellos que están referidos a las remuneraciones. Recordemos que hay un número importante de municipios que además son corporaciones municipales, lo que les permite, ¿no es cierto?, hacer negociaciones sindicales. Eso ha encarecido, ¿no es cierto?, en la implementación del servicio educativo, dado que el modelo de subvención no ha cambiado. Sigue siendo la subvención por estudiante, vinculado a la asistencia, y no hay ningún criterio territorial, ¿no es cierto?, que permita ampliar eso. Bueno, por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue mirar algunas normas que fuesen que nos permitieran, ¿no es cierto?, hacer una mejor ejecución de aquellos proyectos como, por ejemplo, la implementación de los servicios locales. ¿Qué es lo primero que tenemos, no? ¿Qué es lo que proponemos en esta ley? El traspaso del servicio educacional, especialmente, ¿no es cierto?, de los 6 servicios locales que partían el 1 de enero del año 2023, ¿no?
En esto es bien importante, ¿no es cierto?, a propósito de la fundamentación, nosotros recogimos 2 informes que fueron elaborados por la Comisión Evaluadora de la Educación Pública. Recuerden que eso es un comité de expertos y expertas, bastante transversal, con representantes de distintos sectores políticos que han observado la implementación de la educación pública, más 2 informes, uno de una empresa privada y otro, ¿no es cierto?, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Estos 4 informes tienen conclusiones bastante parecidas, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que han tenido que enfrentar estos servicios locales de educación pública? Que nos parece a nosotros que hay que finalmente darle un poco más de tiempo, ¿no?, a la implementación, dado que muchas de las problemáticas están asociadas precisamente, ¿no es cierto?, a una transferencia muy rápida que se hace, ¿no?, en donde no se alcanza o no da el tiempo efectivamente para poder hacer una buena vinculación entre el sector municipal, ¿no es cierto?, y estas nuevas autoridades que se van a hacer cargo de la educación pública. Entonces, lo que nosotros queremos en esta ley miscelánea es poder retrasar en un año, para poder hacer un debido acompañamiento a las comunas, ¿no es cierto?, que van a traspasar estos servicios locales, tanto Iquique, Licancabur, Maule Costa, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes. Estos 6 servicios locales entrarían, ¿no es cierto?, en funcionamiento, ya están creados, tienen apoyo hoy día de la Dirección de Educación Pública, apoyo también, ¿no es cierto?, de los respectivos secretarios regionales ministeriales, del propio ministerio, ¿no?, a través de ellos, pero es necesario aún poder resolver muchos temas, ¿no? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el servicio local de Magallanes, todavía no se cierra el concurso, ni siquiera está designado el director o directora ejecutiva a un mes de que entre en vigencia el servicio local, ¿no es cierto? Esto ha sido un retraso bastante largo. Las ternas, ¿no es cierto?, los concursos se cierran al final o principios de este año más bien, y las ternas para el nombramiento del resto de los directores o directoras de los servicios locales recién estuvieron en junio o en julio. Es decir, quien se va a hacer cargo del servicio local ha tenido, en el mejor de los casos, 4 meses para instalar una oficina, contratar personas, o sea, hay una cantidad enorme de dificultades que están asociadas precisamente, ¿no es cierto?, a que estos procesos de traspaso requieren no un año, sino al menos 2 años, sin contar, ¿no es cierto?, la propiedad, todos los temas asociados a conservar de bienes raíces, los concursos, ¿no? Tiene la palabra el senador Núñez. Si aprobamos la miscelánea, entraría en el 2024. Entrarían en el 2024. Y si no se aprueba, quedarían, digamos, que es de enero del 2023. Que es de alguna manera el sentido de, yo entiendo la sobrecarga de trabajo, el sentido de urgencia, porque lo que ha estado pasando en estos municipios que van a ser parte de estos servicios locales es que como no tienen certeza y están a la espera de la aprobación de esta ley, están despidiendo hoy día trabajadores y trabajadoras porque no saben si el próximo año van a hacer servicio local o no van a hacer servicio local. Aprovecho a hacer la pregunta, igual que el senador Núñez, la misma idea, digamos. Entiendo que hay una obligación, hay un plazo respecto, más allá del 1 de enero del traspaso, digamos, hay un plazo de estos días en donde hay que notificar algo. Alguien me dijo eso, pero o no es así. O sea, lo que se está haciendo es eventualmente, en el entendido que pueda no salir la ley, generar despido. ¿Eso es lo que está ocurriendo? Eso es lo que está ocurriendo, perfecto, efectivamente, ¿no? Ahora, esto, voy a tomarme solo un segundo para explicar. Esto es una estrategia en 3 tiempos, de alguna forma, ¿no? En primer lugar, es la adecuación del calendario del resto de los servicios locales. Eso es un decreto presidencial que ya está firmado con toma de razón, ¿no es cierto?, y publicado en el Diario Oficial. Por lo tanto, ya el resto del país sabe que sus servicios locales van a tener una implementación, tanto creación como implementación, que va a cubrir de aquí hasta el año 2029. Eso ya es información pública, se conoce. Son en particular estos 6 servicios locales que no podíamos incorporar porque estos servicios ya están creados. Fueron creados, ¿no es cierto?, el año 22. Por lo tanto, ya al ser creados, hoy día lo único que les queda es hacer el traspaso. Entonces necesitamos que este traspaso sea el que se prorrogue. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, es la posibilidad de poder hacer un nombramiento, ¿no? Está en la ley que queremos incorporar aquí, que el director de la educación pública pueda hacer nombramiento de directores ejecutivos. Nos ha pasado, ¿no es cierto?, que tenemos algunas dificultades, ¿no es cierto?, porque eso se retrasa enormemente a partir del concurso, y por eso que en el fondo creemos que tenemos que ser más proactivos en eso, y eso es una prerrogativa que hoy día no existe en la ley. Y luego, ¿no es cierto?, esto que es bien importante, ¿no?, a propósito de algo que aparece mucho hoy día, es lo han llamado de esta manera, ¿no es cierto?, las agrupaciones como Confudaem, ¿no es cierto?, que son las corporaciones de trabajadores de los DAEM, como una especie de masacre en el fondo, porque hoy día la actual ley permite, ¿no es cierto?, que los funcionarios de los DAEM o DEM
traspasados a los servicios locales sean un porcentaje muy bajo, alrededor del 10%, ¿no? Ahora, ese es el extremo de alguna manera lo que propone la ley. Por otro lado, tenemos la sobredotación, que también la queremos acompañar, porque también tenemos claro que un DAEM no puede, por ejemplo, cuando va a la baja la matrícula en un municipio, no puede tener más contratación de funcionarios, eso también es ineficiencia. Entonces hay que buscar un justo punto medio, que hoy día creemos que sí está dado por la evidencia que nos entregan los informes de cuánto serían las plantas necesarias. Todos esos elementos son el componente de la segunda estrategia, ¿no? Yo les decía 3 tiempos: el decreto que retrasa los futuros servicios locales, lo segundo es la ley que reformula la 21.040, Nueva Educación Pública, que va a entrar, ¿no es cierto?, a través de la Comisión de Educación, que ese es un proyecto de ley mucho más grande y que va a tener claramente un amplio debate en este Parlamento, y el tercero es esta ley miscelánea, que lo que hace es que pone tranquilidad a todos los trabajadores y trabajadoras de las comunas que integran estos 6 servicios locales. Por eso, ¿no es cierto?, la urgencia quizás de parte nuestra de poder implementar. Eso en relación, ¿no es cierto?, a los servicios locales de educación pública. El segundo componente de esta ley tiene relación también con lo anterior. Dado que estos 6 servicios locales retrasan en un año su traspaso, y de igual manera los trabajadores y trabajadoras asistentes de la educación habían logrado, ¿no es cierto?, tener o contar con un estatuto, cuestión que, ¿no es cierto?, había sido largamente ansiada, ¿no es cierto?, por estos trabajadores y trabajadoras, es que se veían perjudicados en un año, ¿no? Al no hacerse el traspaso, los trabajadores asistentes de la educación decían: me están perjudicando un año porque esto tiene unas bonificaciones que mejoran sus remuneraciones. Entonces hicimos una larga conversación con todos los gremios. Si miramos la próxima lámina, ustedes tienen también el acuerdo que se logró, un protocolo de acuerdo. Esto se hizo en el marco de la discusión en la Comisión de Educación. Nosotros hicimos este trabajo a instancias, ¿no es cierto?, de los senadores y senadoras que integran la Comisión de Educación, de buscar un acuerdo, y precisamente eso está firmado y logramos, ¿no es cierto?, una bonificación o reparación, ¿no es cierto?, para estos trabajadores durante un año hasta que se crea el servicio local, que en este caso son estos 6. Estamos hablando solo de los trabajadores asistentes de la educación de estos 6 servicios locales, que no van a ver perjudicados, ¿no es cierto?, sus remuneraciones por la demora, ¿no es cierto?, en la creación, en el traspaso. Si nos devolvemos, bueno, son todas las agrupaciones que participaron, esto lo firmamos el 11 de octubre, si nos devolvemos, ¿no es cierto?, en la lámina podemos ver, ¿no es cierto?, cuáles son los montos establecidos. Ahí están, ¿no es cierto?, las categorías, un monto equivalente a 7,2 veces la diferencia, ¿no?, entre la remuneración bruta mensual del mes de marzo del 2023, así que por lo tanto están ahí establecidos en una tabla los montos acordados. Esto contó, ¿no es cierto?, con una gestión bastante, yo diría, eficiente, que hicimos desde el Ministerio de Educación, reuniéndonos, ¿no es cierto?, con los gremios y entonces logramos traer a la Comisión de Educación este protocolo como respuesta, porque era algo que nos habían solicitado los senadores. ¿Quién pidió la palabra? ¿Senador Lago? Sí, disculpe. La norma transitoria de que... Una sola vez, sí. Claro, porque en el fondo estos trabajadores el 1 de enero iban a ser todos partes del futuro servicio local, por ejemplo, Punilla Cordillera, y por lo tanto iba a entrar en vigencia el estatuto, y eso inmediatamente mejoraba su remuneración. Entonces, como se retrasó, lo que estamos pidiendo es el retraso de un año. Ese retraso tiene relación con lo que explicaba, ¿no?, como hacer bien ese trabajo. O sea, si ustedes se dan cuenta, el que está mejor aspectado, por ejemplo, no sé, puede ser nuestro director del servicio local de Aysén. Yo estuve en la región la semana pasada y tiene 3 personas. Está arrendando, estuvo arrendando, o sea, ni siquiera están en ese proceso. Es muy largo, uno piensa que es más rápido. Creemos que ahí la ley de alguna forma tiene esas fallas, ¿no? Este proceso necesita al menos 20 meses, 2 años, ¿no? Porque entre la compra del edificio, los antecedentes, los traspasos, los terrenos son un gran conflicto, porque muchos terrenos municipales comparten, por ejemplo, un CEFAN. Entonces hay que hacer la división del terreno. Eso toma tiempo, ¿no? Y recursos también, porque hay que dividir el terreno, volver a inscribirlo. A ver, veo que es un tema que está generando Interés mutuo. Entonces le ofrecer la palabra al senador Núñez, después al senador Edwards y después me voy a incluir en la toma de palabra. Senador Núñez. Sí, solo, presidente, en aras de transparentar las inquietudes. Conmigo se contactaron asistentes de la educación, por ejemplo, de Yanquihue, que me plantearon que son un servicio local que, si bien no están en estos 6, también se posterga en relación a la fecha original que tenían, que no conozco bien cuál era. Entonces me dicen justamente lo que usted plantea, ministro. Me dicen,
nosotros teníamos una fecha, esa fecha no se va a cumplir, se va a retrasar, no por esta ley, por la otra, y por lo tanto nuestra expectativa de beneficio económico, porque no los tienen hoy día, en tanto son trabajadores municipales, se posterga, y ellos quieren saber qué va a ocurrir frente a eso, porque dicen, no somos nosotros los responsables de haber retrasado. Es la pregunta que yo le hago. En el caso del Elqui, nosotros también tenemos servicios locales, me gustaría saber cómo queda la fecha. En el caso del Choapa también. Entonces, si se va a hacer con un grupo de trabajadores, que me parece bien, la pregunta razonable es ¿por qué los otros no? Entonces yo quiero dar una respuesta sólida al respecto, ministro, porque si no vamos a tener probablemente un conflicto, y cuando hay un conflicto vamos a llegar al Parlamento. Entonces, si esta es una miscelánea que aborda eso, yo quiero saber qué ocurre. Entiendo que lo otro vino por otras leyes, pero uno no tenía tan claro este conocimiento de que la expectativa de ingreso era tan alta, o relevante, en relación al que se traspasan, porque yo al contrario pensaba que los trabajadores municipales iban a estar muy críticos por el riesgo de despido. Y lo que ellos me decían es, no, nosotros no queremos que se retrase la municipalización. Eso no es raro. ¿Por qué? No, porque hay un bono que dejamos de percibir. Y si usted me retrasa 2 años, son 2 años que yo no tengo ese ingreso. Y es un ingreso que originalmente quedó fijado por ley, por lo tanto nosotros elegíamos la expectativa, digamos. El Congreso, en cuanto aprobó la ley con los plazos originales, esa es la pregunta. Muchas gracias. Senador Edwards. No, una pregunta muy específica. El número 7,2 de la diferencia, ¿en base a qué se conversa, digamos? ¿Por qué 7,2 veces de esa diferencia? En el fondo es un cálculo que se hace... Déjeme, esto es lo más parecido a la Comisión de Hacienda. Así que yo paso la palabra y después les contesta. Mire, yo, ya que se planteó el tema, yo creo que aquí estamos en un proceso, a mi juicio, bastante fallido respecto de este traspaso. Esta fue una discusión, usted hizo referencia, ministro, digamos, que efectivamente no es de ahora, es una discusión antigua. Yo fui muy contrario, porque creo que es una forma de centralizar la educación y yo creo que la experiencia ha sido en general mala. Yo recibí igual que el senador Núñez mucho, porque la verdad es que hay mucho dirigente que está, sobre todo en el proceso de traspaso, digamos. Me tocó también algunos traspasados y varios de los 6 servicios que hoy día están en esta situación, y la explicación que me dan es que respecto a donde ha ocurrido además, en general, la cantidad de funcionarios que estaban en la educación municipal y que pasan a los nuevos servicios del orden del 10%, digamos, y eso genera un problema bien severo respecto a la continuidad en su trabajo. Dicho eso, yo creo que aquí se está notando que lamentablemente, que éramos críticos del sistema, teníamos razón respecto de su estructura y su implementación, que era parte de lo más complejo. Y esto es una forma de abordar esa emergencia que se está produciendo, producto de que el próximo mes teóricamente deberían haber esos traspasos de 6 servicios. Así que esa es mi visión respecto del tema en general. Ahora, en particular, yo me sumo porque quiero entenderlo también. Puede que haya una explicación de por qué este bono extraordinario se paga respecto de, esa es la pregunta, entiendo, del senador Núñez, respecto de algo que puede estar muy bien, no estoy haciendo una crítica, respecto de un sector, digamos, porque de eso, claro, no, y respecto a la asistente de educación, hay otros funcionarios que también están en condiciones de ser traspasados, que no sé si tienen algún beneficio de esta naturaleza. Lo planteo desde que me llama la atención, porque a mí me han venido a ver de distintas instancias, digamos. Sí sé que el instituto lo tienen, pero no sé si además pueden haber otros trabajadores municipales que no son asistentes de la educación y que podrían sentir que tienen las mismas condiciones para aspirar al bono. Eso es lo que quiero plantear, digamos. Entonces, complementando la pregunta, digamos, no sé si hay una respuesta respecto a esto. Tiene la palabra el ministro. Para 3 temas que son... Muchas gracias. Sí, por su intermedio, presidente. A ver, varias cosas. O sea, yo creo que es importante señalar que los informes hoy día disponibles, ¿no?, que son tanto de la Comisión Evaluadora de la Implementación de la Educación Pública como aquellos que hicieron esta institución privada y el Centro de Políticas Públicas, señalan cuáles son las fallas que han tenido la implementación de estos servicios locales, ¿no? Y más allá del amplio debate que se dio, al menos, ¿no es cierto?, durante el gobierno de la presidenta Bachelet,
todas esas fallas están relacionadas precisamente con los procesos de implementación, con la temporalidad con la cual, ¿no es cierto?, se estipulaba originalmente y con la capacidad que tiene el propio Estado a través de la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación para acompañar esos procesos. Esto es la creación de un servicio del Estado y es muy distinto, ¿no es cierto?, cómo se administra este servicio local, incluido incluso también los procesos de selección de la alta dirección pública en términos de los perfiles y las competencias requeridas. La evaluación que yo tengo de haber asumido el Ministerio hace 8 o 9 meses, hoy día y habiendo visitado todos los servicios locales, me hace pensar que, por ejemplo, las dificultades no están asociadas ni a los recursos, ni tampoco necesariamente a prácticas, voy a decirlo así, ¿no?, que estén propias, que sean propias del servicio local, centralizadoras o descentralizadoras. Más bien lo que ha habido es una falta de acompañamiento del Ejecutivo, una falta, ¿no es cierto?, de formación de los directores y directoras de los servicios locales y algunas complejidades, ¿no es cierto?, que se dan precisamente, por ejemplo, con la planta disponible de funcionarios y funcionarias. La ley, por ejemplo, estableció cuántos de esos funcionarios de los DAEM y los DEM, que tenían larga experiencia en la administración de educación, pasaban, ¿no es cierto?, a ser parte de esos servicios locales. Y la idea, ¿no es cierto?, es que esos funcionarios muchas veces no pasaran, al parecer. Eso es como de alguna manera lo que uno entiende de la ley y por lo tanto mucha gente... Bueno, pero eso era porque se pensaba que los municipios administraban mal, derechamente, al parecer, ¿no? Y eso claramente hoy día es lo que ha provocado. Voy a poner solo un ejemplo. En el servicio local de Valparaíso, durante meses hubo dificultades para pagar los sueldos porque no nos trajimos, voy a decirlo de esta manera, ¿no?, asumiendo el problema como desde adentro, al funcionario que históricamente pagó los sueldos en el DAEM de Valparaíso. Así de sencillo. O en la planta, ¿no es cierto?, del servicio local de Barrancas quedó 2 funcionarios en adquisiciones. Uno compra y el otro hace inventario de 50 colegios. ¿Es posible eso? No. Bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos para el proyecto de ley que va a ingresar ahora a discusión, que modifica la 21.040, es precisamente hacer esas modificaciones? Y la temporalidad, ¿no es cierto?, más amplia, lo que va a permitir precisamente es que el Estado, a través de la Dirección de Educación Pública, acompañe ese proceso. Segunda cosa, la ley permite la creación de oficinas locales. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un futuro servicio local, por ejemplo el de Elqui, me imagino yo, ¿no es cierto?, que donde si el servicio está, la sede está en Illapel, estoy inventando, ¿no? No sé si estamos bien, si estoy bien, no, este es Choapa. Si está en Illapel, probablemente la gente que está en Los Vilos, que va a pertenecer, no va a poder viajar y por lo tanto no puede tener una oficina local, que no son oficinas comunales, son oficinas locales dependiendo de la distancia. O sea, hay un conjunto de adecuaciones que se pueden hacer para que estos servicios locales funcionen bien. Entonces yo, sin el ánimo de discrepar y podemos hablar más largamente de eso, yo puedo venir a esta comisión y a todas las veces que ustedes quieran, pero hay señales, ¿no es cierto?, en los servicios locales actuales en donde sí se está haciendo buena gestión, hay buena educación pública, donde efectivamente están pasando las cosas que tienen que pasar, pero dependen mucho, ustedes saben, de la administración de educación pública, de la capacidad de gestión que tienen los directores escolares, de la capacidad, ¿no es cierto?, de ejecutar adecuadamente un presupuesto, de la autonomía que muchas veces se le otorga y de la posibilidad de construir un proyecto educativo que efectivamente responda a las necesidades de los contextos. Esa es una realidad de quien administre la educación en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, parte de esto tiene que ver precisamente con hacer un buen proceso para estos 6 servicios locales. Respecto de lo segundo, ¿no?, que preguntaba el senador Eduard, la respuesta, si usted se fija, ¿no es cierto?, está en el antecedente que aparece más abajo. Es equivalente ese 7,2 al 60% de la diferencia con los mínimos del sector público. Eso es representativo del 7,2% de veces, ¿no? Y por último, la respuesta, ¿no es cierto?, por su intermedio presidente, ¿no?, al senador Núñez, ¿no? Nosotros entendemos esa dificultad, pero este calendario ya había sido adecuado algunas veces. Entonces, yo entiendo cuando los asistentes de la educación pueden proyectar, ¿no?, y dicen, yo en 3 años más mis remuneraciones van a... Pero también es bien difícil entender que alguien haga una proyección respecto de su remuneración, no sé, para 3 años más. Yo entiendo, ¿no? Y es por eso que estamos muy abiertos a que eso pueda generarse. Probablemente nosotros no lo vamos a proponer desde el Ejecutivo, porque entendemos que esto está avisado con tiempo y que las personas saben que en el fondo esto es un proyecto muy grande, ¿no? Entonces, si yo pienso en aquellos servicios locales que van a ser implementados el año 29,
Significa que que estamos recién en el año 22 o 23, van a pasar 6 años en que vamos a tener que pagar una bonificación. Solo estoy pensando en eso, ¿no? Ya, yo entiendo. Pero súper abierto a hacer esa discusión de todas las maneras con todos los gremios cuando ingrese el proyecto de educación pública. Y eso fue también una conversación que hicimos con los senadores en la Comisión de Educación. Por su intermedio presidente, senador García, si usted se recuerda, se hizo esa conversación y acordamos, ¿no?, que esto era solo acotado a estos 6 servicios porque era una ley miscelánea. En la modificación de la nueva educación pública, que es la ley que viene ahora, es posible hacer esa discusión, senador, absolutamente, ¿no?, respecto de lo que pasa con asistentes de la educación del resto de los servicios locales. Pero no entendí bien, pero ¿por qué solo los asistentes de educación? No, es que solo usted tiene funciones, son 2 estatutos, o 3 en el fondo si usted quiere. Tiene un estatuto administrativo, tiene el estatuto docente y el estatuto de los asistentes. Sí. Cuando se traspasa el servicio local, va a depender, por ejemplo, todos los profesores, que este también es un tema que nunca se ha resuelto porque es bien complejo. Por ejemplo, los profesores que trabajan en los DAEM, ¿no?, que trabajan en un DAEM, no pasan como planta docente, sino que pasan, ¿no es cierto?, o sea, pasa con el estatuto docente, siendo que cumplen funciones en el sector administrativo. Entonces, por ejemplo, no tienen bonificaciones, muchas veces nos dicen, pero tienen vacaciones docentes, por lo tanto pueden usar, ¿no es cierto?, los 2 meses de vacaciones. Entonces, nosotros ahí vemos, ¿no?, por lo que me toca representar a mí hoy día, ¿no?, uno no puede a veces necesariamente quedarse con lo mejor de todos los mundos, ¿no? Entonces, no hay nadie que no esté cubierto. Los únicos que no estaban cubiertos, porque históricamente no tuvieron un estatuto, fueron los asistentes de la educación. Eso es una gran conquista y un logro, gracias a este Parlamento, básicamente, ¿no? Y eso hay que agradecerlo en el momento de la tramitación de la Ley de Educación Pública. Eso está muy bien y creemos que ese estatuto tiene que entrar en vigencia, pero entra en vigencia en la medida en que se traspasan los servicios locales. Y hoy día lo que logramos fue acordar con estos que entraban tener esa bonificación durante un año. El resto del calendario ya es público, está avisado con tiempo, se sabe ya qué servicios locales van a ir entrando con una temporalidad distinta hasta cubrir el año 27-29, en el fondo, desde que se crea hasta que se traspasa, son los últimos. En el fondo se crean los últimos el 27 y terminan de traspasarse el 29, el 1 de enero. Senador Núñez. Porque entiendo, digamos, lo que nos plantea, pero solo para estar claro, un servicio local que va a entrar, según la ley actual, que entraría el 2024, supongamos, ustedes van a proponer una normativa, que es esta ley que dijo a la educación pública, para que se cambien los plazos. ¿Eso entiendo que es lo que viene o ya está cambiado? Que ahí estoy un poco yo confundido, por eso lo pregunto. Sí, lo que yo explicaba, ¿no es cierto?, la estrategia entre los tiempos. Ya está cambiado, ya hay un decreto presidencial firmado por el presidente con toda razón, ya es público, lo conoce el país completo, lo conocen todos los gremios, ya se sabe qué servicios locales van a entrar, van a ser creados el año 24 y entran en el 26, el 25 y entran en el 27. O sea, por lo tanto, el país completo ya está informado respecto a que el calendario se modificó. Eso no pasa por este Parlamento. Lo único que necesitamos modificar, porque estaba fuera de plazo, son estos 6 servicios locales para los que pedimos un año, dado, ¿no es cierto?, las circunstancias que han rodeado esta implementación, que ha sido bien complejo. Solo una solicitud de información, si nos podían hacer llegar a la comisión el calendario con las modificaciones que surgió por decreto para tenerlo, digamos, una cosa pedagógica, bueno, gente nos pregunta, y entonces lo que no me quedó claro es, ya, pero independiente de esas modificaciones, ustedes van a hacer una modificación a la ley de educación pública y que va a tocar otros contenidos, ya no cambian los plazos de entrada, digamos, en creación de los servicios locales, ¿eso entendí? Ya. Ok, una última consulta respecto a lo mismo. No ha habido otro sector, quiero despejarme lo mental yo por lo menos, no ha habido otra organización fuera de los asistentes de la educación, que está muy bien, que hayan planteado algo equivalente para ellos, ¿cierto? Quiero simplemente despejar los temas, digamos. No en ningún caso. Y por su intermedio, presidente, responderle también al senador Núñez. Sí, efectivamente, ¿no? Ahora entra el proyecto de ley que modifica la ley de educación pública, que es la 21.040. Y claro, eso son muchas más cosas. Por ejemplo, todas que entendemos son cambios que van a mejorar el proceso de implementación y que entendemos que son beneficiosos para lo que tenemos dificultad. Por ejemplo, la ampliación de las plantas. La ampliación de los perfiles. Por ejemplo, en la actual ley no existe el perfil ni de conductor ni de manipuladora. Y cuando se traspasan,
nadie sabe qué hacer con ellos o no pueden cumplir las funciones. Los servicios locales no pueden comprar transporte, no pueden comprar una micro, una liebre, ¿no es cierto?, porque no hay quien las conduzca, no existe esa posibilidad de perfil. El año de corte, que era cuál era el último año en que entraban, ¿no es cierto?, los funcionarios. Algunos temas como de gobernanza. Recuerden ustedes que la Dirección de Educación Pública se diseñó en un ejercicio bien parecido, ¿no es cierto?, como al del Ministerio de Hacienda y la DIPRE, y la verdad es que no es la misma relación que hay que tener, ¿no? La Dirección de Educación Pública tiene que estar más cerca del Ministerio de Educación, mucho más acompañada también, porque funciona a veces o ha funcionado como con niveles de autonomía que es como bastante lejano del órgano rector de la política educativa. Tiene varios cambios, ¿no?, que nosotros vemos que son beneficiosos para los trabajadores y trabajadoras, ciertamente, pero al final para el proceso de implementación adecuado. Nosotros vemos que eso va a ser una interesante propuesta, ¿no?, que va a tener harto debate y que nos va a permitir, ojalá de manera muy informada, poder incorporar todos los elementos de mejora que uno pueda recibir. Nosotros nos hemos reunido con los gremios, especialmente con FUDAEM, que son los que están más complejizados, dado que los funcionarios de los DAEM y corporaciones son muy pocos los que se traspasan, porque está establecido así de esa manera en la ley, lo que se llaman los concursos cerrados. Entonces la idea es ampliar esa planta de tal manera que no generemos un nivel de cesantía. Esta es una preocupación muy grande de los alcaldes y alcaldesas, y nosotros queremos recoger eso, ¿no? Pero también a la vez tenemos que ver de qué manera evitamos la sobredotación. Los municipios tienen sobredotación muchas veces, ¿no es cierto? Hay 500 funcionarios en un DAEM donde la matrícula ha venido a la baja. Entonces tenemos que ver cuál es el, como digo yo, justo punto medio que permita, ¿no es cierto?, no provocar cesantía, pero tampoco sobrecargar financieramente a un nuevo servicio del Estado. Para seguir con el tema siguiente, en todo caso yo creo que estamos tratando de enderezar algo que creo que fue mal diseñado. Yo creo, desde mi perspectiva, y creo que eso es bien complicado. Yo he hablado harto con los DAEM, con los DEM, con las corporaciones, hemos hablado con muchos trabajadores. Me ha tocado especialmente en el Maule, pero no exclusivamente en el Maule, digamos, y que ven con mucha preocupación cómo esto ha ido avanzando, y a lo más lo que está ocurriendo es que se está postergando un año, digamos, pero respecto de muchas inseguridades, eso sigue perfectamente vigente. Es mejor que se postergue un año, sí, es mejor, a la espera, digamos, de que puedan haber algunos temas que generen esos cambios, digamos, esas seguridades, pero eso va a ser parte de la discusión. Yo, por lo menos, para seguir adelante, porque tenemos que tratar de avanzar, senador Núñez. Presidente, yo entiendo que vamos a tener la posibilidad de discutirlo con la ley más general. Yo no quiero adelantar el debate, pero es que no puedo dejar de comentar que, curiosamente, a mí me tocó estar muy cerca de la experiencia de la creación del Servicio Local Puerto Cordillera, en Coquimbo, muy, muy cerca, que fue uno de los primeros servicios que se creó y que fue, digamos, traumático, porque cuando partió, en un minuto estaban en huelga los funcionarios del DAEM que fueron traspasados y no había nada. Y hubo mucha capacidad para resolver, empezó a funcionar, pero hay cosas que son súper relevantes. O sea, aunque nos duele en el alma, hay que decirlo con todas sus letras. En el caso de Coquimbo, que era el municipio grande, porque el otro municipio de Andacoy, había una sobredotación gigantesca de trabajadores y trabajadoras no calificados para estar en el ámbito de la educación. Ahora, por supuesto hay que resolverlo de manera equitativa y justa, pero había que resolverlo. O sea, decir que los servicios locales tienen que traspasar a todo funcionario municipal que esté en un DAEM o en un DEM sería, presidente, un flaco favor a la educación pública, flaco. O sea, había sobredotación objetiva. Y yo no le quiero echar la culpa al alcalde de turno, digamos, no quiero entrar en ese debate, pero es un tema súper relevante. Entonces, mi impresión es que después también recibí muchas críticas del funcionamiento del servicio local. Entonces, yo no entendía cómo. Cuando empezó la etapa más difícil, los profesores, la gente lo valoró. Y cuando empezó la etapa más fácil, que era administrar o ya se había hecho el cambio, la gente fue muy crítica y tiene mucho que ver con la conducción del servicio local. Entonces, yo sí creo que aquí el gestor que lo haga tiene un rol bien relevante, en este caso el director. Pero dejémoslo al debate. Para cerrar el debate, sí quiero agregar, digamos, que a mí me gustaría tener un informe, independiente de esto, yo pido un oficio, secretario, para ver cuántos de los funcionarios de los servicios traspasados, de los DAEM, de los DEM, de las corporaciones, fueron posteriormente incluidos en los nuevos servicios. Digamos. Creo que eso es un dato importante, porque una cosa es lo que puede decir el senador Núñez, que puede tener, no estoy discutiendo, lo que puede ser, ¿sabe? Esto no daba para 500, voy a usar la expresión que usted usó, pero no sé si daba para 50, como finalmente terminó haciendo respecto de los funcionarios actuales. Entonces, ese es un dato, yo creo que era parte de las preocupaciones que nosotros teníamos respecto de cómo se hacía para generar, para aprovechar también experiencia en esa línea. Pero podemos dejarlo discutiendo para otro momento, senador García, y después vamos a seguir porque estamos con presidente,
explicar que la ley que creó el traspaso, que creó el sistema de educación pública con el propósito de dar garantía a los trabajadores, docentes, asistentes de la educación, que ellos iban a mantener su trabajo. La ley dice de que todos deben ser traspasados, todos los que trabajan en los establecimientos educacionales deben ser traspasados. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como los municipios se quedaban también sin la subvención y no tenían tampoco cómo incorporar a todos los trabajadores de los DAEM a sus respectivas plantas, traspasaron a los colegios previamente la gran mayoría de los funcionarios que estaban en los DAEM. ¿En serio? ¿Sí? Sí. No, pero eso está vulnera el espíritu de la ley. Porque es lo que dices tú, Pepe. Una cosa es estar en el equipo administrativo de gestión Sí, pero fue municipal, lo que se hizo. Además, pasa de que muchos de los trabajadores que como el DAEM se transforma ahora, el conjunto de los DAEM se transforma en servicio local de educación, muchos no están en condiciones de irse al lugar donde se instala la cabecera del SLEP, porque les queda lejos, porque tienen su familia, claro. Entonces, yo creo, igual que el senador Coloma, yo creo que esto fue mal diseñado. Yo recuerdo que además esta fue una legislación que se sacó como muy a última hora, muy a contrapelo, y bueno, yo creo que estamos viviendo las consecuencias de eso y las están viviendo las comunidades escolares. Ellos lo están viviendo en realidad, porque yo tengo quejas de que para reponer un vidrio a veces se demoran 1 mes, 2 meses o más. ¿Para qué decir los temas de la leña en la zona nuestra, los temas de transporte escolar? En fin, ha sido muy, muy desastroso. Y en ese sentido ha significado un retroceso. Pero eso es lo que ocurrió y que yo creo que tenemos que evitar que vuelva a ocurrir, porque si todos los funcionarios DAEM pasan automáticamente a los establecimientos educacionales y son traspasados, lo que vamos a tener son servicios locales tremendamente desfinanciados, que era uno de los objetivos, que evitáramos las deudas por cotizaciones previsionales impagas, en fin, que sigue siendo un drama. Entonces, es parte de lo que nos ocurrió. Gracias, presidente. Sí, eso es lo que me parece. Sigamos, ministro, tenemos 2 opciones. O seguimos, o vamos a seguir la próxima semana, o el mes de enero, o el febrero, no sé. Solo una acotación. No, dele usted. Sigamos, Bueno. sigamos porque tiene más puntos. Está bien, sí, no, pero es que muy claro y importante que como cualquier servicio del Estado no hay ningún servicio local que le adeude sus cotizaciones previsionales a un trabajador, ninguno, por si acaso. O sea, en el Estado, como pasa siempre, nadie le debe nada a nadie. No hay nadie, ningún trabajador, no así como pasa en los municipios. Esa frase se va a grabar, nadie le debe. En los servicios locales no. Sí, pero en los servicios locales todo el mundo tiene sus cotizaciones no es el mejor empleador del previsionales. Estado, a eso me refiero, digo. Pero bueno, discutamos eso. Por eso. Bien, pasemos entonces a las modificaciones. Otro componente de esta ley miscelánea es las modificaciones al estatuto docente. Aquí estos son una serie de indicaciones que estaban originalmente, ¿no es cierto?, en el famoso veto que nos pidió, ¿no es cierto?, la Comisión de Educación incorporar. Estas fueron, ¿no es cierto?, mociones de los senadores de la comisión. Voy a ir rápido por esto porque yo me imagino que ustedes lo conocen bastante bien, ¿no es cierto?, reconocer las horas gremiales de los dirigentes del gremio. Una pregunta, ¿es del gremio o del colegio de profesores? ¿Hay otros establecimientos? Es un tema conceptual, porque en general esto, para la igualdad de la ley, si hay otras organizaciones de profesores, tiene que ser equivalente. Hoy día constituidas no. Están en Constitución, hay otra agrupación, yo me he reunido con ellos, pero parece que no tienen todavía... Pero yo creo que tiene que haber redactado en términos de que el día de mañana hay otra organización, lo planteo de la perspectiva constitucional, legal, no conozco el caso particular, es nada más que... Porque obvio, digamos, tiene que ser Senador Edos. Sí, se le entregan, yo no sé si eso ya existe, pero se le entregan 22 horas a los profesores que están en el Colegio de Profesores a nivel nacional y 11 horas los que están en la parte local, ¿no es cierto? ¿Eso ya se hace hoy día o es una innovación respecto a...?
Por su intermedio, presidente. Sí, no. Lo que hay es que no estaba esto reconocido. Eso era como una, si bien está como señalado, no hay, a veces hay una definición. Esto refuerza en el fondo, pero no había a veces hay un uso más discrecional, entiendo yo. O sea, esa era la razón por la cual se señalaba también que era importante incorporarlo, ¿no? Como reconocido en esta normativa. ¿Hay algún otro antecedente? Se relaciona con el fuero para sesiones gremiales, con representativos. Ah, perfecto. Y esto se amplió. Sí, entonces esto es bien importante, ¿no? Porque puede resolver un poco la duda. Claro, lo que se sugirió entonces es establecer esto, ¿no? Como el fuero, ¿no? Exacto, para las asociaciones gremiales con representatividad. En cambio, esta norma que reconocía solamente al Colegio de Profesores. Esa fue una sugerencia. ¿Pero cómo quedó al final? De esa manera. Quedó con... Eso es el artículo 8.4. ¿Cuál es, perdón? El 8, sí, el 8.4. O sea, esto no existe, es una innovación. Sí. Pero ¿por qué, perdona, la pregunta, ¿por qué cambian? A mí me parecía bien establecido que fueran asociaciones gremiales representativas, más que un colegio, es como decir, en cualquier organización gremial, lo estoy diciendo, no en particular, digamos, porque en Chile existe la libertad de afiliación para estos efectos. Si el día de mañana aparece el colegio de maestros de no sé, pues de Illapel, voy a hacer un ejemplo, o de Talca, deberían tener una lógica equivalente. Planteo eso, digamos. Pero no solamente eso, sino que esta se especifica y no existía. No existía. Sí, entonces queda... Claro, son los dirigentes del Colegio de Profesores. Es como queda, no son las asociaciones gremiales. Ellos mismos pueden determinar cuántos dirigentes hay, ¿o no? No, eso está establecido por el... Ah, eso está establecido. Sí, está establecido por el estatuto. Sí, claro, desde el año 74. No existe la posibilidad de ampliación, digamos, No. la dirigencia que tú podrías tener a 100 gallos, 200, lo que sea, no. No, están establecidos la cantidad de dirigentes que tienen los niveles territoriales, regionales y nacionales. Sí. Es un decreto ley. Es el 678. Es que es del año 70, es bien antiguo, es del 74, que es el que establece la cantidad de dirigentes. Ya, le dejamos esa inquietud y sigamos viéndolo, digamos, porque ahí puede generarse un problema, o no un problema, una forma distinta de frasear, ¿no? Aparecen también, ¿no es cierto?, lo de, que era algo, ¿no es cierto?, el reconocimiento del feriado invernal de 2 semanas. Eso ha sido histórico, en general siempre ha sido bien implementado, pero, ¿no es cierto?, lo importante era reconocerlo en este proyecto. También, ¿no es cierto?, el feriado estival, y aquí algo que es bien importante, ¿no?, y que va a permitir también hacer un buen uso o un uso adecuado de la subvención escolar preferencial o de los fondos FAEP o de aquellos fondos que determinen, ¿no es cierto?, los sostenedores para los procesos de capacitación. Muchas veces durante el periodo de verano se citaba a los profesores a trabajar y había una capacitación de solo de 2 días y el resto era hacer el trabajo administrativo. Entonces, hay una tendencia, diríamos, bastante positiva en los últimos años en el sistema en general, y es que esos tiempos, si son efectivamente usados, sean de formación y capacitación, y es por eso que se establece que debe hasta el 30 de noviembre el sostenedor informar de las actividades que van a ocurrir durante las 2 primeras semanas del mes de enero, y tienen que ser con procesos de formación o capacitación validados, ¿no es cierto?, por el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio, ¿no?, con tal de que tengan un valor en términos formativos. Luego, bueno, hay una modificación de asignación para los profesores, ¿no es cierto?, que atienden alumnos prioritarios, especialmente, ¿no es cierto?, aquellos que todavía no han sido o que están en procesos de entrega de su evaluación, y la derogación de un artículo. En general, como digo yo... La letra acá dice, ¿qué letra es exactamente? El 72... Dejarán de pertenecer... Es un cambio muy pequeñito, ¿no es cierto?, como de una frase... Eso es las misceláneas, ¿para qué le digo? Como la miramos, digamos, claro. Es parte de la obligación. Siempre las misceláneas son así, ¿eh? No en esta en particular, yo lo dije antes, digamos. Es para entenderlo, ¿no? Claro, al derogar, ¿no es cierto?, esto, lo que usted hace es que
el artículo entonces comienza a considerar dos hipótesis respecto como causales de salida. En la anterior se refería, ¿no es cierto?, a las 3 evaluaciones, manteniendo una vigente como causal de salida y 2 evaluaciones insatisfactorias seguidas. En el fondo es el cambio que se hace respecto de precisamente la cantidad de evaluaciones. Lo que se deroga, ¿no es cierto?, es lo siguiente: por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70. Eso quiere decir que los profesores que estén en procesos finales puedan efectivamente no rendir la... Pero siguen siendo, a pesar de que hay una renuncia anticipada, siguen siendo parte docente del sector municipal. No entiendo, eso es lo que no lo entiendo bien. Explícalo tú, si lo puedes explicar, ¿no? Por su presidente, esto es una adecuación formal que busca, en el fondo, establecer que, o sea, el literal K del artículo 62 establece como causal para dejar de pertenecer a la dotación docente del sector municipal por acogerse a la renuncia anticipada, conforme a esta institucional. Y esto es una adecuación formal porque ya se esté considerando dentro del literal anterior, que es por aplicación del 17 del artículo 70. Que es también deja de ser perteneciente del artículo 70, que es el que se encuentra... ¿Qué es lo que dice si me dice lo que dice el inciso final del artículo 70, quizás ahí me hace sentido. Eso es lo que no tengo que apreciar. Eso es lo que pasa para poder entender. El original. Sí. Claro, acá dice, el inciso final del artículo 70 la renuncia, tú dejes de ser establece... de la evaluación docente. Entonces, ¿por qué se elimina eso? Y la clave tiene que estar en el inciso final del artículo 70, que es lo que no tengo. Ya, dame un segundo. Quizás podemos seguir y mientras lo busca. Ya, en tu caso quiero decir que esto, efectivamente, aparte de esos temas, se votó, el primero sobre todo, se votó dividido en la Comisión de Educación, por lo que vi, digamos, pero tenemos que seguir, o sea que yo le sugiero, ministro, que... Vamos, sigo entonces, mientras buscamos el... Encontramos que es importante eso, ¿sabe, ministro? Y esto tiene razón, o sea, hay mucha referencia en general, me incluyo y solo yo personalmente le tengo mucha inquietud con las misceláneas de todos los gobiernos en todos los momentos, igual que la ley de reajuste, porque vienen 72 cosas y se cambia la letra K por la H y uno ahí. Entonces, por eso le digo que es importante saberlo para efecto del ordenamiento. Pero le damos tiempo para que lo pueda... Es que ya lo tengo ya lo vio. No, que en el fondo esta era una adecuación a una causal que se eliminó en la ley 21.399. Esto era la renuncia anticipada por evaluación docente, y porque ya no hay renuncia anticipada. Entonces, este literal K que establecemos nosotros ya no existe, porque se eliminó en la ley 21.399. Entonces, al no existir ese inciso, no tiene sentido que siga existiendo en el literal K del artículo 72. Perfecto. Eso hace sentido, pero es bueno saberlo, te fijas, porque si no, uno no sabe. Perfecto. Seguimos entonces con la siguiente lámina. Otro elemento de esta ley miscelánea son el ajuste a la normativa. Nosotros tenemos un problema bien importante que ha sido, que se refleja más bien, ¿no?, en una sobrecarga financiera de los municipios que tiene relación con el bono de incentivo al retiro. Y además hay una situación, yo diría, de carácter humana, ¿no?, muy difícil. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en sus visitas o alguien les ha señalado profesores que a veces tienen 69, 70, 72 años, que llevan 6, 7 años esperando su pago del bono de incentivo al retiro, algunos con enfermedades graves, algunos incluso han fallecido. Y tenemos mucha dificultad porque durante el gobierno pasado eso se retrasó, no hubo mucho, diríamos, tiraje a la oficina que pagaba los bonos de incentivo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido redoblar algunos esfuerzos para poder avanzar en esto. Y una dificultad importante que es de carácter administrativa y que impide, ¿no es cierto?, avanzar de manera más rápida es que, voy a explicarlo en sencillo, ¿no?, un sostenedor presenta un paquete de profesores o asistentes de la educación y dice: yo tengo 5 profesores que quieren retirarse. El problema es que, de acuerdo a cómo está establecido hoy día, actualmente la normativa, yo solo puedo otorgar ese bono al paquete completo y no hacer la división, ¿no? Entonces, lo que hace esto es generar más de un acto administrativo, con tal de que rápidamente nosotros podamos ir despachando estos bonos. Hoy día nosotros estamos pagando incluso bonos 2018 y 19. Nosotros esperamos prontamente. Eso ha encarecido enormemente las plantas, porque son profesores que están con largas licencias o que están trabajando pero con 68, 69, 70 años, que no tienen en el fondo la capacidad de poder estar en una sala y que están en la planta
y encarecen no solo la planilla, si lo pongo así como en términos más fríos, sino que efectivamente son profesores que tienen condiciones de cualquier persona adulto mayor que a lo mejor no puede necesariamente estar en una escuela todavía. Eso ha sido bien complejo porque el número de profesores y profesoras que están, y asistentes de la educación también, que están esperando estos bonos. Entonces esto nos va a permitir hacer varias cosas, ¿no? Más de un acto administrativo, ya no hay que hacerse cargo como del paquete completo, ¿no? O el expediente completo de un municipio. Además de eso, ¿no es cierto?, generar procesos de pago que sean mucho más eficientes en la medida en que vayan avanzando esos pagos. Y además la posibilidad de nosotros también hacer solicitud de antecedentes mucho más ágil, ¿no? Eso es una práctica interna, pero que no está de más señalarlo, ¿no es cierto?, que en la medida en que el Ministerio solicite esos antecedentes de manera más individual. Esto es físico, no es, o sea, la postulación, hay varias conversaciones, hay algunas cosas que son a través de los correos electrónicos, ¿no?, con plataformas, pero la revisión de los antecedentes física, o sea, son expedientes que hay que revisar, ¿no? Y entonces requiere más de un acto administrativo. ¿No, Edwards? Sí, ahí la pregunta que yo quería hacerle, porque yo lo que veo de la separación de los actos administrativos que dice el ministro, me da la idea que va a tener completa discrecionalidad en este caso el Ministerio, por la forma que está redactado para efectos de entregar los incentivos del retiro. Entonces como que le da un poder bastante grande, entiendo, de la redacción para determinar a quién le llega esto. Y también, aprovechando que estamos en esto, si me permite, que es un tema ligado, para asignar la prioridad que se genera en el artículo 3º, que siento que igual se la salta con el artículo 8º, cosa que me llama un poco la atención y quería preguntar, por estar equivocado, también se genera una especie de forma de cómo se asigna la prioridad. Y en la letra C, o sea, después de la prioridad por edad, está la prioridad por licencias médicas. Y yo por lo menos esa prioridad, no sé, me parece más razonable, quizás haya una evaluación de un doctor que pueda tener una opinión, pero licencias médicas, entonces, primero, creo que se le da demasiada poder al Ministerio de determinar a quién, porque usted lo separa en actos administrativos, pero después elige a quién, digamos, a pesar de que la ley efectivamente da una cantidad máxima. No, lo que pasa es que claro, no es la salud de la persona, sino que se utiliza un indicador que es la licencia médica, que a mí, perdónenme, pero hay mucho cuestionamiento a las licencias médicas. Entonces, por un lado, se le da mucha discrecionalidad al Ministerio porque puede separar estos grupos, ¿no es cierto?, y determinar a quién se lo da, en circunstancias que la ley da una priorización, o sea, entre comillas creo que se la puede saltar, y la priorización también a mí me genera ruido porque se basa en su tercer criterio, en licencias médicas y no estado de salud, que podría ser determinado, por ejemplo, por un doctor o algo así. No sé, es mi cuestionamiento a esta parte del proyecto misceláneo. Ministro, yo quiero sumarme a lo que plantea el senador Edwards y recordarle que esto a propósito de otro tema se discutió harto en el Congreso y se generó una lógica un poco en la línea respecto a una ley que me voy a acordar cuál era, en el fondo decir que, claro, es una prioridad, o sea, al momento de hacer una diferenciación es correcto enfocarse en el tema de la salud. Pero respecto de ese indicador es más correcto buscar otros indicadores más precisos respecto del estado de salud, digamos. Incluso respecto a preferencias creo que respecto a este mismo tema se planteó precisamente eso, digamos, que sean los certificados de salud, los que según la gravedad pudieran generar una cierta prioridad, más que la mera licencia médica, que sabemos que hoy día está puesto en mucha discusión y además sería un mal incentivo que a mayor número de licencias médicas tú tienes más opción de optar a un beneficio. O sea, ese es parte del problema. Si no estuviera en discusión la licencia médica hoy día, y no lo digo yo, lo he leído de todo el mundo, lo encontraría razonable. Ahí le sugiero, digamos, buscar como igual, voy a anticipar algo, igual el ministro vamos a necesitar un plazo de indicaciones, porque hay que hacer una indicación, entiendo, digamos, respecto de. Bueno, así me pidió la senadora Proboste de la Comisión de Educación que abriéramos un plazo breve para que ella quiera presentar una indicación y así también me lo plantearon otros parlamentarios respecto a las cartas. Yo voy a leerlo después, cartas de despidos que eventualmente se hayan dado en este periodo. Pero avancemos y tratemos de darlo.
Sí, mire, por supuesto, señor presidente, a ver, en respuesta a eso, ¿no? Más allá del orden de prelación, esto es una facultad que yo diría que está más bien estas prerrogativas que tiene el Ministerio están ciertamente asociadas, ¿no es cierto?, a una ejecución mucho más rápida y eficiente de esto, ¿no? Lo único que nos ha sucedido hoy día con la actual forma es que se entrampan, porque cuando a usted le falta un antecedente de un funcionario, se cae el expediente completo. O sea, estamos privando a veces, si de una planta grande, de postulantes a 30 o 40 porque un funcionario no tiene el recurso, ¿no? Entonces, al menos yo defendería esa prerrogativa que el Estado tiene, porque además estos son trámites que hacen los funcionarios. No sé a lo que se refiere el senador por su intermedio, ¿no? Como de esa discrecionalidad, o sea, yo dudo que alguien pueda escoger entre un municipio y otro. Aquí todo tiene un orden asociado, ¿no es cierto?, a la presentación de los antecedentes, hay un cronograma establecido, ¿no?, respecto de cuánto tiempo uno puede demorar en una tramitación como esta, ¿no? Lo que sí tenemos la posibilidad con esta prerrogativa es que efectivamente más profesores y profesoras que están ya todos ellos con edad cumplida, por lo tanto deberían haber jubilado algunos, incluso hace 5, 6 o 7 años, puedan efectivamente acogerse al retiro que todos, me imagino, a esa edad buscan, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido enfrentar hoy día una situación muy grave que a la larga nos va a poder traer muchas consecuencias, porque hay gente que está muriendo sin haber alcanzado su bono de incentivo al retiro porque el Estado no ha llegado a tiempo para pagar producto de esto. Entonces yo quiero poner ese énfasis, ¿no es cierto?, porque si bien se pueden abrir los procesos de ustedes que han señalado de indicación y que súper bien, es importante también ver, ¿no?, como la urgencia que tiene esto para poder hacer trámites más fáciles. Ahora, respecto, ¿no es cierto?, de las licencias médicas, probablemente debe ser un antecedente que puede ser revisado, me imagino, pero en su minuto, ¿no es cierto?, fue discutido también en la comisión y ese orden de priorización, como les digo yo, tiene relación con el estado de salud de las personas, ¿no? Vamos a tener gente con 360. Sigamos. No, para especificar un punto, lo que se hace es invertir el orden. La ley ya establece el literal C, pero lo ubica en el lugar D. Y el literal D que se propone está como literal C. Y lo que se hace es invertir el nombre para que la consideración de las licencias médicas sea una prioridad mayor que la cantidad de años de la institución. Eso es el cambio que se hace acá. Ya, pero son licencias más que el estado de salud. Es la forma de acreditar. Sí, estoy... Senador Núñez. Es que, a ver, yo entiendo que puede haber desconfianza con las licencias médicas, que hay una polémica. Me parece a mí que eso hay que corregirlo yendo a la raíz del sistema, porque yo, siendo bien sincero, si hay algún tipo de personaje, no voy a catalogar, que entregue licencias médicas fraudulentas, a mí me ha tocado ver casos que yo creo que sí, que existen. Para ser sincero, yo conozco uno, no voy a identificar, que no se presentó al trabajo 3 meses, estaba trabajando en otro lugar y la pillaron, pero tenía una licencia médica en la salud, ¿eh? Una licencia médica que la avalaba. Es evidente, porque además fue contrastado, o sea, fue la jefatura que se la encontró. Entonces, ¿de qué ocurre? Ocurre, presidente, yo se lo concedo, pero también hay que decir que el 80 o probablemente la gran mayoría de las licencias médicas tiene base. Y a mí sí me ha tocado encontrar casos de profesores que, por el tipo de actividad, por la intensidad, van teniendo un desgaste físico y van acumulando enfermedades que no son invalidantes, pero sí van produciendo un desgaste. Y que ese profesor tú le des un incentivo al retiro es razonable, porque él está más con una condición de salud distinta a otro. Entonces, a mí me parece correcto el criterio, y lo que sí tenemos que hacer es velar porque no hayan licencias médicas, en mi opinión, derechamente falsas, porque eso es y que si eso corresponde a elevar las sanciones a los médicos que las entregan, tomémoslo, digamos, pero no castiguemos al que tiene una dolencia real, porque efectivamente para que él haga una mejor pedagogía y también esté bien esa persona, lo mejor es que tenga una prioridad en el sentido de retiro. A mí me han tocado casos, presidente, que me lo dicen, mire, me pasó esto, me pasó lo otro, uno los ve físicamente y se da cuenta de la dolencia. Estoy postulando un incentivo al retiro, ¿cómo no lo voy a privilegiar a él frente a otro que no tiene una dolencia? Y esto es cosas que ya son... es que eso se demuestra vía licencia. Yo tengo idea, senador, vamos a revisar, yo tengo idea, pero puedo estar equivocado, digamos que en otros planes equivalentes se ha buscado una forma de enfrentar el tema de la salud de una manera distinta. Eso es lo que quiero verlo, y le voy a pedir a la secretaria, que es muy eficiente, que me lo va a tener
rápidamente verificar. ¿Ah? Ella es incansable, así que no se cansa, eso no existe. Senador Edwards. De la otra parte, el texto, ministro, el texto que a mí me llama un poco la atención, puedo estar equivocado, pero dice exactamente lo siguiente. En el marco de esta ley, el Ministerio de Educación, en cada uno de los procesos anuales, podrá asignar beneficiarios, así como establecer la transferencia de recursos a un mismo sostenedor a través de uno o más actos administrativos, los cuales deberán contener el nombre y demás datos que permitan individualizar tales personas beneficiarias. A mí si dijera podrá asignar beneficiarios de acuerdo a las prioridades establecidas, está perfecto. Pero siento que esto lo que hace es simplemente borrar todo, creo yo, la interpretación que le estoy dando, es que borra todo lo que teníamos en el artículo anterior, ¿no es cierto?, que era el tercero, creo, el 3, y deja en nada todo esto. Es lo que yo entiendo de la interpretación, eso es todo. A ver, sigamos, porque tenemos una persona, una audiencia, digamos, pendiente. Sí, entonces. No, solo para contestar. Es que este es precisamente el que hace la diferenciación de más de un acto administrativo. O sea, la única es la redacción que, ¿no es cierto?, se buscó para poder decir que se puede establecer la transferencia en uno o más actos administrativos. Eso estaba así y ahora dice que es más de uno, en uno o más actos administrativos para el sostenedor. Asignar beneficiarios de acuerdo a establecido en el artículo 3 y queda perfecto. Pero es que dice cómo establecer la transferencia de recursos a un mismo sostenedor. Lo que pasa es que tiene que ser explicado, ¿no es cierto?, lo de la transferencia del recurso y también señalar que es un mismo sostenedor. De acuerdo. Entonces no le entiendo qué es lo que usted sugiere. La posibilidad, que se asigne beneficiarios de acuerdo al artículo 3 de esta ley. Porque acá está establecido la cantidad de cupos, está establecido cuál es el orden de prelación, eso todo. Es la interpretación que le doy al primer... Súper. Si especifica algo, probablemente en ese plan de indicaciones se puede agregar. Exactamente. Sigamos, Muchas gracias. Ministro. Vamos, levantamiento de subvenciones, esto me queda muy poquitito. Levantamiento de retención de subvenciones por deuda previsional. Esto es algo que está establecido ya en la normativa, ¿no es cierto? Cuando hay un retraso en el pago de las cotizaciones previsionales por parte de los sostenedores, se retiene, ¿no es cierto?, un monto equivalente por parte, ¿no es cierto?, del Ministerio. Esto complejiza bastante la ejecución, porque muchas veces los sostenedores que tienen mayor complejidad municipal, estamos hablando, tienen estas complejidades que lo que no les permite, ¿no es cierto?, a veces hacer uso de esos recursos, incluso para poder ser beneficiarios de otros recursos que el Estado podría entregar, por ejemplo, el remanente del FAEP, o incluso también para poder pagar estos bonos de incentivo al retiro de los que estamos conversando, ¿no?, porque la asignación está el recurso allá. ¿Qué es lo que propone esto? Que nosotros podamos levantar esas retenciones, es decir, el Ministerio poder hacerlo, y pagar directamente las cotizaciones haciendo la retención correspondiente, es decir, un pago directo en el entendido, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a poder ayudar de esa manera, ¿no?, a que estén al día los trabajadores y trabajadoras, pero además, ¿no es cierto?, a que el propio municipio vaya respondiendo, o aparezca, ¿no es cierto?, respondiendo de forma correcta, y eso les va a permitir poder tener otras subvenciones, otros recursos, ¿no? Por ejemplo, hay cuestiones que son bien menores, la postulación a un fondo específico o una reparación de infraestructura, a veces lo que exige es que el sostenedor esté al día, ¿no? Eso lo que hace es que mejora el mecanismo. Eso sería, ¿no es cierto?, en términos de la retención de las subvenciones, o sea, por las cotizaciones. Y estas son otras materias que están aquí y que fueron sumadas también, recuerden, como ley miscelánea, la posibilidad de cuestiones que eran de mucho interés, ¿no es cierto?, de los senadores y senadoras también. Como por ejemplo que la acreditación de los CFT estatales se extendiera de 6 a 10 años, ¿no es cierto?, desde su creación, es decir, mayor tiempo, dado que han tenido también dificultades en su implementación, en sus plantas, ¿no es cierto?, en la inversión, incluso los recursos de capital, a veces les ha costado poder levantar edificios, bueno, tienen varias complejidades que están asociadas a los procesos de acreditación y por lo tanto necesitan tener un poco más de tiempo para poder regularizar. Luego hay una norma sobre inclusión en procesos de admisión para educación superior, donde se señala, ¿no es cierto?, cómo debería irse incorporando esta norma de inclusión. Esto me interesaría
léela, ¿no? Por ejemplo, las instituciones de educación superior en los procesos de postulación y admisión de estudiantes, esto no es menor, podrán matricular en sus carreras y programas de estudio alumnos que hayan realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios en educación superior reconocidos por el Ministerio de Educación, encontrándose estos estudiantes inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad. Por lo tanto, en el fondo también es como una cuota de alguna manera protegida que nos va a permitir hacer estas incorporaciones. Y por último, hay una norma que también es algo bien sentido por los gremios, fue postulado por la senadora Proboste, el que las profesionales, ¿no es cierto?, técnicos, las técnicos, ¿no es cierto?, que trabajan en los jardines infantiles, Junji BTF, muchas veces hacen estudios de educación parvularia y a veces no tienen la posibilidad de hacer su propia práctica profesional en el mismo establecimiento, cumpliendo funciones como técnica. Entonces, la idea es hacer la incorporación de esto de tal manera que puedan, ¿no es cierto?, tener su título profesional, especialmente en un contexto de falta de docentes, ¿no? Y también en la medida en que se va ampliando la oferta educativa en educación parvularia, necesitamos también muchas más educadoras de párvulo que puedan incorporarse a los nuevos jardines. Y por último, esta norma que también fue incorporada, ¿no?, es la que está asociada a que en la Ley General de Educación, especialmente, se establezca que los establecimientos particulares pagados puedan incorporar, ¿no es cierto?, bajo el enfoque inclusivo, que es algo que ha sido propuesto y enfatizado en las distintas normativas de los últimos años, se establezca, ¿no es cierto?, que no se va a poder cancelar ni la matrícula, ni suspender, ni expulsar estudiantes que presenten necesidades educativas especiales. Eso es algo bien importante, ¿no es cierto?, para el mundo particular pagado. Y luego, dos cosas que también son bien esenciales y que han sido un requerimiento de muchos padres, madres, cuidadores, tutores, es que no se les cobre un arancel mayor a estudiantes con necesidades educativas especiales. Y por último, como requisito se establece, ¿no?, que para poder contar con el reconocimiento oficial, estos establecimientos vayan considerando, ¿no es cierto?, una priorización de cupos para niños con educación con necesidades educativas especiales. Entonces esta gradualidad está dada de la siguiente manera: hay bastante tiempo, ¿no es cierto?, para prepararse, que el año 2025 va a ser un cupo por nivel de acuerdo al establecimiento, el año 26 un cupo por curso y el año 27 un 5%, ¿no es cierto?, de la matrícula de cada curso. Sí, compartiendo el principio y lo importante que es esto último que nos señala, ministro, solo una duda práctica, porque usted dice los establecimientos no podrán cobrar un arancel mayor a un estudiante con necesidades especiales, estamos hablando de los establecimientos privados. Sí. Y atender a un estudiante con necesidades especiales es más caro que atender a un estudiante en condiciones normales. Y está bien que sea así, porque requiere un apoyo especial. Entonces, la pregunta es, si son particulares pagados, no hay apoyo del Estado de ningún tipo, eso va a quedar al mismo establecimiento. Entonces, no podría haber ahí entendiendo el fin, yo estoy de acuerdo con la necesidad, pero no podremos generar un efecto indirecto que no le dé buenas condiciones al estudiante con necesidades especiales, pues ¿sabe cuál es el punto? Que integrar en el aula a un estudiante con necesidades especiales requiere una inversión mayor. Y si nuestra opinión, que yo podría compartirla, es que el privado no se haga cargo, porque sería discriminatorio, yo pregunto quién se va a hacer cargo. Entonces, ¿por qué? Porque si no, la medida que va bien intencionada puede tener el efecto contrario. O sea, que ese estudiante se integra forzado, pero no tiene el apoyo que requiere. Yo conozco harta experiencia y, claro, uno podría discutir si le cobran mucho o le cobran poco, pero los colegios que han hecho privados, que han hecho buena experiencia con estudiantes con necesidades educativas especiales, han tenido que hacer un cobro extraordinario porque ese estudiante requiere apoyo. Le pongo un ejemplo concreto. Si yo tengo dos estudiantes con necesidades especiales en una sala de clase, puede que yo tenga que tener un tutor extraordinario. Si no tengo ese tutor, ese estudiante va a provocar tales disrupciones que va a terminar siendo una mala integración. Y va a vivir fuera de la sala. Yo entiendo que en los colegios municipales o subvencionados están los pies, digámoslo, pero hay un financiamiento especial que permite que haya ese apoyo. Entonces, esa es la duda que me queda compartiendo la orientación, digamos, de lo que plantean plenamente, pero una duda un poquito más técnica. Tratemos de ponerle un poquito más de... Pero está bien, sí, la palabra. Yo no sé, y esto quizás sea algún estudio, no sé, ese 5% está hecho en base a qué, porque
si es que hay más o menos, tú estarías obligando casi que ir a buscar personas o tratar de declarar a personas que quizás no tengan. Y también el nivel de disrupción en la sala de clase puede ser muy distinto, un niño con distintos tipos de necesidades y los costos pueden ser completamente distintos. Entonces, la pregunta es cómo hacerlo para que haya una integración general de todos los tipos de manera razonable y no que haya como tratar de hacerle como trampa a la norma. Una consulta técnica, ministro Gamante. ¿Por qué es que veo ahí que se habla de estudiantes con necesidades especiales? En la anterior, ¿no? Y en el articulado se habla de estudiantes con discapacidad. Entiendo que se ha ido evolucionando en el concepto. ¿Cuál es la palabra? Porque tenemos justo... Claro, por ejemplo el efecto autista. Yo entendí de las discusiones que hemos tenido en otro momento que la palabra necesidades especiales es la que debería, pero es que en el artículo la referencia está a discapacidad. Yo creo que ahí tienen que cambiar el concepto. Lo que está, senadores, justo habíamos visto nosotros que me hacía presente mi asesora, le agradezco Carolina, que me decía que la expresión que se está usando aquí es discapacidad, en circunstancia que lo que se está usando en todo el resto de la legislación es estudiantes con necesidades especiales, para incluir, por ejemplo, personas con autismo, con espectro, que se entiende que es una necesidad especial. Lo digo porque lo que no es lógico es tener formas distintas de abordar legislativamente una situación. Entonces se lo planteo, porque es parte de lo que uno podía mejorar en esta última etapa. Y aprovecho de hacer un comentario, que hay una gran cantidad de necesidades especiales dentro del espectro autista en que las personas que están llamadas a hacer la certificación de que el niño tiene esa necesidad especial simplemente no la hace o esperan a que el niño tenga una edad bastante mayor de que cuando las complicaciones se presentan, simplemente para no arriesgarse a entregar un diagnóstico errado, y puede esperar hasta los 9 años o 10 años, en circunstancias que el niño ya tenía necesidades especiales que se podían ver bastante claro desde los 4 o 5 años, desde que empieza. Entonces, la definición acá es súper... y por eso preguntaba lo del 5%, perdón que me extienda, pero yo creería que si incluimos necesidades especiales es mucho más que el 5%. Pero si es discapacidad puede ser menos, entonces necesito saber exactamente de qué estamos hablando. O puedo estar equivocado, pero el espectro autista y todas esas, podríamos llegar al 10, al 12, al 15, depende cómo se lea, si tiene diagnóstico o no tiene diagnóstico, y qué tipo de diagnóstico y entrega el diagnóstico. Pero como esto es una ley miscelánea, que es el problema que tiene, digamos, podemos ir al tema de fondo, lo que sí le sugeriría, ministro, porque estamos mirando, entre paréntesis, que por lo menos el 5% se refiere a las necesidades especiales. No, necesidades especiales. Por eso, que lo cambien, porque eso... Claro, eso... Bueno, le dejamos esa inquietud, ministro, a menos que tenga una respuesta distinta. Sí, no. Si me permiten poder explicar, sí, efectivamente, bueno, señalar que esta es una moción que aparece en la Comisión de Educación, ¿no es cierto?, fue incorporada por la senadora Proboste. Nosotros estamos muy de acuerdo, efectivamente el concepto de necesidades educativas especiales es mucho más amplio, permite en el fondo poder incorporar, por lo tanto, sin embargo, ¿no es cierto?, aparece como, o se nos señala como discapacidad. Si yo pensara hoy día solo en los antecedentes que tenemos gracias a los programas de integración escolar, en donde son 7 los estudiantes, de un total de 40, uno podría pensar, ¿no es cierto?, que no es un 5%, que es más que eso, un 7, un 8. Hoy día se señala que probablemente el 15 o el 20% de los estudiantes podrían tener necesidades educativas especiales de distinto tipo, ¿no? Ahora, el concepto de necesidad educativa especial es mucho más amplio, incorpora la discapacidad, ¿no? Discapacidad es un concepto mucho más, y que además de eso tiene otra lectura. Nosotros estamos totalmente de acuerdo si se abre un plazo respecto de eso. Ahora, en el entendido, ¿no es cierto?, de que esto podría ser variable, ¿no?, dependiendo del tipo de necesidad educativa especial y que pudiese tener algunos costos, lo que se nos señalaba, ¿no es cierto?, era más bien como una especie de regla a propósito de lo que señalan muchas familias. Eso sí que nos ha llegado a nosotros también, más allá de esta moción, lo que nos ha llegado mucho a nosotros es de, incluso muchos, hay una actriz, ¿no?, activista que está luchando hace mucho rato, ¿no es cierto?, porque efectivamente los hijos cuesten lo mismo dentro de las escuelas, ¿no?, porque estamos hablando de colegios que tienen colegios
colegiaturas de 400.000 pesos, ¿no? Y que probablemente es bastante se puede paliar, ¿no? Yo entiendo que un proyecto particular pagado tiene ese tipo de, claro, esos tipos, o sea, puede. Sí, exacto, se puede probablemente. Y respecto a lo establecido, ahí Sigamos. sí, y cortito, sobre el tema de la incorporación y los cupos, eso es algo también que se nos planteó y fue ampliamente discutido también en la Comisión de Educación respecto de cómo se incorporaban. Entonces, esta gradualidad iba a permitir, ¿no es cierto?, hacer un cupo por nivel. Se entiende que está mirándose aquí como desde el déficit, al parecer, ¿no es cierto?, de respuesta que tienen las escuelas particulares pagadas a la atención de las necesidades educativas especiales. Eso yo al menos entendí de cómo se presentó la moción. Quizás sería interesante... Lo vamos a suspender unos 2 minutos. Siempre, no, jamás he limitado. Si hay algo que jamás he limitado eso. Es que este tema es súper importante, yo creo que es clave, creo yo. Llega a mucha gente, qué sé yo. Pero quizás sería bueno que usted, ministro, lo conversara internamente, pero para ver si es que hay algún tipo de subvención que se pueda hacer esto. Y quizás el número se puede ampliar a algo más representativo con lo que necesidades especiales existe. Ahora, obviamente requeriría de que usted converse con el ministro de Hacienda, porque habría que haber una... Es que esto no es para las escuelas privadas, porque el niño sigue pagando lo mismo que el resto de la matrícula. El problema es que es tan amplio todo esto que la forma de implementación puede no ser óptima. Entonces quizás es más óptimo que el niño siga pagando lo mismo, pero que haya alguna forma de gradualidad y que el costo extra por distintos tipos de necesidades especiales pueda ser absorbido por el Estado. Es para el niño y no es para el colegio, a mi juicio. Lo que yo estoy de acuerdo es que eso no es parte de una miscelánea. Eso es lo único que tengo claro. No, yo lo entiendo, pero yo creo que podemos partir, sugiero arreglarlo poniendo por lo menos el tema de las necesidades especiales en versus discapacidad, porque efectivamente yo entiendo la explicación, ministro, que si efectivamente hay una moción probablemente venía así, pero tenemos que nosotros tratar de hacer un léxico común, digamos, en esa materia, y creo que hay bastante acuerdo en que podríamos hacerlo y nosotros mismos podemos presentar esa indicación. No, nada es cortito, que yo lo tengo claro. Presidente, súper breve. No, que este proyecto esto es una indicación que recoge un proyecto de ley que se encontraba en una mixta, porque pasó primer trámite, segundo trámite y se encontraba en la mixta, pero el problema que llevó este proyecto de ley a la mixta fue precisamente que utilizaba la nomenclatura necesidades educativas especiales y se pidió que por favor lo restringiéramos a discapacidad, porque si no personas con déficit atencional podían ser considerados dentro de esta priorización y por ende perdía efecto la normativa, porque al final podíamos diagnosticar cualquier problema que requiera necesidad educativa especial y por tanto no incluía a personas en situación de discapacidad. Y en ese espíritu es que se incorpora esta pero eso complica que en la forma de pasear la mixta fue presentar esto, digamos, así entiendo, ¿no? O sea, los senadores decidieron, porque la mixta, no sé, voy a ir el senador García. Usted como exégeta de esto, ¿eh? Me siento interpelado. Claro, en realidad lo que aquí ocurrió es que tenemos un proyecto que busca solucionar un problema real, concreto, que ha sido expuesto en la Comisión de Educación muchas veces y que la Cámara de Diputados nunca nombró, nunca designó, a pesar de los reiterados requerimientos, a los integrantes de la mixta. Entonces, dejamos que las cosas, que nadie se haga cargo del tema. Yo creo que en ese sentido la senadora Proboste estuvo bien en querer incorporarlo acá. Yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que ella incorporó, pero con esta sí, porque en realidad hay que dar respuesta a las comunidades. Respecto del mayor valor, yo recuerdo que esto, quien lo planteaba con mucha fuerza era la ex senadora Carolina Goich, porque muchas veces lo que ocurre es que el tema es a nivel incluso familiar. Yo tengo 2 niños, uno que tiene necesidades educativas especiales, y resulta que el arancel por uno es tanto y por el otro es tanto. Entonces se estimó, y la norma además, porque en esto creo que hay norma, y la norma estaba mal hecha, porque la norma decía que no se le podrá cobrar, lo que la norma quiso decir es que no se le podía cobrar más. Y decía una cosa como distinta. Yo no recuerdo exactamente los términos, pero entonces por eso fue que al final hubo bastante consenso en poner esta norma.
Mira, al final, evidentemente que va a tener que ser el colegio completo, con su propio sistema de aranceles, los que van a tener que cubrir. Los que ya tienen, probablemente van a tener menos dificultad, pero en general también había como una suerte de reclamos de los propios papás, en que había colegios en que ni siquiera tienen PIE, no tienen programa de integración escolar. Entonces, eso se transforma de alguna manera en una discriminación bastante fuerte, que es lo que se busca tratar, es lo que queremos evitar. Eso, presidente, en honor al trabajo de la Comisión de Educación de este honorable Senado. No, si nadie ha puesto en duda. Si eso, seguimos. Terminamos, ya. A ver, yo sugiero para efecto. Yo tengo tengo una, vamos a recibir inmediatamente a los, no, porque vamos a los sostenedores que habían pedido audiencia en realidad, y si podemos conectarlo y después quiero hacer una sugerencia respecto de cómo seguimos, digamos. Ya le ofrezco la palabra, pidió de la red de colegios asociados, doña Ana María Tomasini, me parece que es don Gonzalo Blanc, Carol Bates, Obates y Paul Mella. ¿Está bien o no? No sé si... Ya, ¿quién va a hablar que levante la mano para poder identificarla desde acá? Ahí, don Gonzalo Blanc parece que usted, ¿o no? Don Gonzalo. Así es. Vamos a hacer pequeñas intervenciones cada uno. Eso vamos a ver. No sé quién le dio 15 minutos. Eso es una cosa completamente novedosa. Pero tratemos de acotarnos un tiempo más breve porque tenemos que avanzar. Le ofrezco la palabra y tampoco esto podemos hacerlo, o sea, le vamos a pasar la palabra a don Gonzalo y a alguien más. No podemos hacerlo, estamos haciendo aquí estamos dentro de una sesión y estamos que limitar los tiempos, lo hemos hecho siempre en esta comisión, digamos, en esos márgenes. Así que les pido que no dure, 10 minutos, creo que lo hemos planteado siempre. Don Gonzalo, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y agradezco a la Comisión de Hacienda habernos recibido hoy día. Nosotros somos la Red de Colegios Asociados, una organización que representa más de 40 colegios y 50.000 alumnos de Arica a Punta Arenas, colegios particulares pagados, que vemos con preocupación esta ley, que nosotros queremos contribuir, creemos que el modelo inclusivo es el camino a seguir, pero tenemos algunos alcances que hacer sobre la redacción y cómo está propuesta esta ley, y para eso quiero invitar al señor Paul Mella, que es nuestro experto consultor que nos ha ayudado en todo este trámite. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Tiene la palabra don Paul. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, se escucha un poquito fuerte de más, así que puede bajar un poquito el tono. Ah, chuta. A ver, ya ahí sí. Bueno, me presento, mi nombre es Paul Mella, soy profesor de educación diferencial en deficiencia mental y también en trastornos del lenguaje. Trabajé en un colegio municipal especial y ahora en el colegio Tabancura, ¿ya? Así que algo manejo del tema. Y primero los felicito porque la discusión que tuvieron, que yo estaba escuchando, que estaba antes de darme la palabra, viene a abordar un punto de los que yo había leído en la ley miscelánea, y es la dificultad educativa del término discapacidad versus el de necesidad educativa especial. Y dentro de la necesidad educativa especial, tal como aparece en el PowerPoint que estaba antes que habláramos nosotros, si es así, sería perfecto. Pero claro, cuando se mezcla discapacidad en la miscelánea, no solamente es un término técnico, porque la discapacidad no necesariamente, o la información que procede de una discapacidad, a nosotros como profesores no nos dictamina los pasos educativos a seguir con una discapacidad. Me explico. Este proyecto habla sobre la ley 20.422 de la discapacidad, pero esto certifica una evaluación de discapacidad o una certificación, lo que no conversa 100% en el ámbito educativo. Es decir, a un colegio no nos basta saber que un niño posee, por ejemplo, una discapacidad sensorial. Lo que necesitamos saber es cuáles son los apoyos que este colegio necesita, cuál es la necesidad educativa especial permanente que necesita, qué profesional tengo que contratar para tener a este alumno, qué infraestructura tengo que tener para tener un alumno con espectro autista, qué infraestructura tengo que tener para tener a alguien con problemas de terapia ocupacional, y así una larga suma de etcétera, lo cual el término solamente discapacidad no lo soluciona. De hecho, la certificación de la discapacidad se refiere al Servicio Nacional de Discapacidad y no conversa con los decretos educativos actuales, que es el 83
y el 170. Esa es la primera cosa. Y de ahí vienen muchos problemas asociados. Es quién se hace cargo de la evaluación extensa para certificar la discapacidad o la necesidad educativa especial. ¿A qué voy yo con esto? Es que el término necesidad educativa especial permanente queda mucho más acotado a lo que yo creo que quiere esta ley, que tiene que ver con los muchachos con autismo, con los muchachos con Asperger, con los muchachos con los trastornos sensoriales. Y de ahí la cuota de incorporación con estos muchachos, obviamente que también tenemos que conversar, pero eso es lo que yo tenía que mencionar. No sé si Ana María o Marcela lo van a complementar. Ofrezco la palabra. ¿El tema central es este o tienen además otro, digamos? Me parece muy importante la discusión, digamos, y creo que ha sido concreta, pero entiendo que además tienen otro tema, ¿no? Por lo que enviaron. Ya, tratemos de concentrarnos en el tema adicional, por favor, o central. El segundo tema que queríamos plantear, y que alguno de ustedes lo mencionó ahí en la conversación que no pude distinguir quién era, tiene que ver con el porcentaje que se le está exigiendo a los colegios particulares que trabajen con niños con necesidades educativas especiales. El artículo que se incorporó habla de un 5%, y a raíz de la experiencia que nosotros hemos tenido de muchos colegios que sí tienen programas de inclusión y que trabajan con niños con necesidades educativas especiales, que lo mencionaron ahí, justamente lo que sucede es que no todas las necesidades educativas especiales se detectan al ingresar en los primeros años al colegio. Entonces, hablar de un 5% en los primeros años obliga, ya que los colegios nos hacemos responsables de los niños, que ese número aumenta mucho más en el transcurso de su etapa escolar. Muchas de estas necesidades educativas especiales, sean transitorias o permanentes, como decía Paul, se van detectando durante el transcurso de estos 14 años. Entonces, lo que nosotros sugeríamos era hablar al inicio de un 3% de alumnos con necesidades educativas especiales, porque sabemos que ese número va creciendo en el tiempo. Y uno de ustedes lo mencionó, llega a un 8, en algunos colegios llega a un 10, números bastante altos. También relacionado con el número de los alumnos, trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales implica un costo mucho mayor, que en los colegios particulares los asume el colegio, y eso hay que pensar que este proyecto de ley está pensado para todos los colegios particulares pagados, no solo los valores que mencionaban ahí de los 400.000, de que son un grupo de colegios de Santiago, sino que es para colegios, por ejemplo, en nuestra red, que van desde Iquique a Punta Arenas, y hay colegios urbanos, hay colegios rurales, hay colegios de 200 alumnos, hay colegios de más de 2.000. Entonces, imponer un número que es tan alto implica sí o sí un efecto en la viabilidad de los proyectos educativos. Y también en el tema del porcentaje de los alumnos, que es algo que a veces no se considera, pero no solamente se necesitan recursos adicionales para trabajar con los alumnos en términos de materiales pedagógicos, infraestructura, etcétera. También hay un tema que no siempre se considera, que es el apoyo que hay que darle a los docentes para trabajar estos materiales y para su salud mental, su emocionalidad. Y eso es fundamental, porque cuando uno entiende que los colegios particulares están en todo Chile, hay regiones donde no se tiene tanto acceso a estos apoyos de especialistas. En cambio, en Santiago puede que se tenga. Entonces, nosotros creemos que un 3%, considerando la realidad de los colegios particulares en su totalidad, es prudente y es responsable. Y lo otro que tiene que ver con el número de alumnos es que el artículo que se ingresó ahí termina diciendo sin perjuicio de que existan los postulantes a estos cupos. Y en los colegios particulares, ustedes saben que si bien puede ser la principal, sino la única fuente de ingreso son las colegiaturas. Entonces, esa segunda parte del artículo lo que hace es que obliga a los colegios a reservar cupos, siendo que sabemos que durante el transcurso de los 14 años van a aparecer más cupos. Ya tener reservado desde el principio es muy complejo. Entonces, esas son como las dos áreas que nosotros creemos que es importante considerar en términos de los números de alumnos a trabajar. Okay. Dentro de la misma, presidente, pues, si me da la palabra. Le doy la palabra. 2 minutos. Gracias, muy amable. Tenemos también otros temas dentro de este mismo tema. Uno es el tema de la gradualidad. El ministro dijo que había bastante tiempo,
pero en la práctica, aun cuando los colegios particulares en su gran mayoría tenemos alumnos con necesidades educativas especiales y algunos en porcentajes muy altos, esto va a producir para muchos tener que hacer un ajuste y tener que preparar, Carol ya lo mencionó, preparar profesores que no somos preparados en la universidad para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, capacitar, sensibilizar a toda la comunidad escolar, estudiantes, apoderados, profesores, incluso de otros niveles, en fin. Por lo tanto, en la práctica, la gradualidad que contempla un niño por curso en el año inmediatamente siguiente a la ley y un niño por nivel luego y después un 5%, nos parece que va a tensionar el sistema y no nos va a permitir prepararnos adecuadamente ni tener a los profesionales que necesitamos. En la misma línea de lo que dijo Carol, en regiones no hay suficientes especialistas para esto. Por lo tanto, esto le va a producir un problema porque por supuesto que la ley incluye a todos los colegios particulares de Chile. Lo otro es que también nos parece que hay una cierta injusticia, por así decirlo, en que los colegios particulares pagados no puedan solicitar apoyo de los padres de los niños cuando justamente, como también lo señaló, si no me equivoco, el senador Núñez, esto tiene, no, el senador Edwards creo, esto tiene costos adicionales muy fuertes y tanto es así que el Estado los reconoce a través del decreto 170, a través de los programas PIE, de subvenciones especializadas, incluso de apoyo de asesoría y perfeccionamiento. Entonces el Estado, reconociendo que atender a niños con necesidades educativas especiales tiene costos adicionales y requiere especialización, a quienes subvenciona les aumenta las subvenciones y sin embargo los colegios particulares pagados, que muchos funcionan muy al justo y que tienen sus presupuestos muy acotados, no pueden solicitar apoyo para tutores, como alguno de ustedes mencionó, para apoyo en sala de clase y para ayudar a que no se produzca un deterioro de la educación a los niños. Y finalmente, quiero resumir, nosotros, los colegios particulares pagados, queremos hacerlo de la mejor forma posible, queremos preparar a los docentes, a la comunidad escolar, formar una cultura de inclusión, pero hay que diseñarlos en forma realista, gradual, evaluando y mejorando los procesos de acompañamiento y formación de los estudiantes que tienen diferentes capacidades. Entonces, en resumen, creemos que es importante, como alguien también lo dijo ahí, uniformar el concepto de necesidad educativa especial con la que hay en toda la normativa, que habla así de los niños que requieren atención especial, bajar el porcentaje que se exige, no exigir la reserva permanente de cupos, pues tenemos muchos en años posteriores, asumir que los niños y niñas también deben comenzar en educación inicial, porque tampoco funciona meter a un niño en un octavo sin una preparación previa y una pertenencia a la comunidad, ampliar el plazo para que entre en vigencia la normativa y, por último, permitir que los colegios puedan pedir apoyo a los propios apoderados para poder darle la atención que requieren ellos y para poder asegurar la calidad de la enseñanza a todo el curso. Eso, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a todos los senadores por escuchar nuestra propuesta. Muchas gracias a cada uno de ustedes por las distintas inquietudes que han planteado, todas con un mismo norte, digamos, pero que son bien importantes para esta discusión. Ministro, usted me ha pedido la palabra. Sí, no, muy importante. En primer lugar, reconocer, y probablemente esto va a ayudar a aclarar la conversación. Yo hice un par de consultas ahora y, en primer lugar, las escuelas, yo entiendo casi de todo Chile, más allá de la normativa y si tienen o no dependencia en términos de recursos por parte del Estado, los proyectos particulares pagados tienen lógicas de inclusión hace muchos años. O sea, en el fondo las necesidades educativas son atendidas por las escuelas particulares pagadas sin un apoyo específico y eso es importante reconocerlo. Y por eso que hago la aclaración, quizás no, devolviéndonos un poco en la discusión anterior, el espíritu, ¿no es cierto?, de lo que señala esta moción está asociada a la discapacidad registrada. O sea, esto es importante. No estamos hablando de necesidad educativa, sino que estamos hablando de discapacidad, derechamente, y que tenga registro de todo tipo, ¿no? O sea, no es necesidad especial. No, no es necesidad especial. El espíritu de lo que se estaba haciendo se acotaba precisamente porque las necesidades educativas especiales, sin apoyo, porque no existe el programa de integración escolar, a lo mejor en una escuela particular, pero se atiende, lo acaban de señalar, ¿no es cierto? Sí se atiende la necesidad educativa especial. Pero déjeme un segundito, pero que claro, es que yo entiendo que aquí, a ver, en el fondo se hacen cargo, voy a hacer
didáctico, el 5% respecto de alumnos con discapacidad. Discapacidad. Pero no hay un número respecto de la otra, la condición más amplia, digamos, que es la que tal como señalaba la profesora, me imagino, ¿no? Ana María, efectivamente la discapacidad está tan incorporada en nuestra sociedad que es probable que ustedes tengan ya muchos estudiantes TEA. la discapacidad, o sea, las necesidades educativas especiales, perdón. Entonces, pero lo específico es la discapacidad. Pero establecer un número respecto de uno y no decir nada respecto de otro, yo no sé cómo juega eso en relación a las obligaciones y exigencias. Le estoy preguntando porque yo no soy... estoy tratando de escucharlo a ustedes. Yo creo que la distinción que hace el ministro yo creo que es útil. ¿En qué sentido? Que son dos realidades que si bien están dentro del marco de las necesidades educativas especiales, la discapacidad registrada es más acotada y por así decirlo creo que es más fácil el abordaje. Las necesidades educativas especiales pueden haber de un curso perfectamente la mitad de los alumnos que lo presenten. Y también puede estar, como bien dijeron acá los que intervinieron, que pueden estar además subdiagnosticados. O sea, probablemente en el tiempo tú vas a encontrar muchos más alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, ponerle digamos, yo creo que le da más flexibilidad a la escuela, en este caso particular, el que sea más acotado la definición. Esa es mi impresión. Si no, va a ser más difícil de cumplir. Eso es lo que yo quería explicar, presidente, mi interpretación de... Vamos, yo le propongo lo siguiente, porque igual... senador García. Es que senador García es el que menos ha pedido la palabra, entonces no se la puedo negar. Una pregunta bien concreta, y se la voy a hacer a la última dama que habló, porque yo tengo la impresión, y le pido que me lo aclare, que la frase sin perjuicio de que se presenten postulaciones para cubrir dichos cupos fue eliminada en la Comisión de Educación. Lo que dice, pero en realidad es una pregunta, yo debiera saberlo, pero prefiero que usted me ayude. No, aquí la pillé. Porque dice, siempre que se presenten suficientes postulaciones para cubrir dichos cupos. O sea, tiene que haber requerimiento de los padres y apoderados. Entonces, no, porque yo creo que esta frase que ustedes señalan aquí en algún minuto estuvo, pero me da la impresión que la sacamos en la Comisión de Educación. No sé si tiene esa... o prefiere estudiarlo quizá. Pero tengo la impresión de que esta frase, sin perjuicio de que se presenten postulaciones para cubrir dichos cupos, porque nos parece un poco absurdo que haya que guardar un cupo frente a una eventualidad que a lo mejor no se va a producir nunca. Y por eso me da la impresión que lo corregimos. Si el presidente me da la palabra. Bueno, estoy reflexionando. Le ofrezco la palabra. Vamos a hablar con el presidente para que le dé la palabra y me pueda contestar. A dirigir colegios, no somos legisladores. La última versión que nosotros tenemos contemplaba eso, pero pueden haber habido cambios posteriores y de los cuales estaríamos muy satisfechos. Sí, yo me comprometo a hacerle llegar este mismo texto que tenemos nosotros, de tal manera que ustedes lo puedan revisar, porque son profesores, pero son especialistas, y eso nos ayuda mucho a que la legislación sea pertinente, sea eficaz además. Muchas gracias. Además, yo tengo 3 de mis hijos que son profesores y son todos, les gusta legislar, así que es lo que yo he aprendido en mi vida, digamos. A ver, ministro, yo tengo 2 temas adicionales, digamos. Tengo una petición formal de la presidenta de la Comisión de Educación de abrir un plazo especial de indicaciones, básicamente, porque me dice que la Comisión de Educación cree que hay que modificar, hay que regular de otra manera la admisión de los estudiantes, que elimina el financiamiento compartido, reemplazando los guarismos de 6 años contados desde el 30 de junio de 2017 por 5 años contados desde la entrada en vigencia de esta ley, que creo que se había conversado con usted, entiendo, digamos. Ya, pero necesitamos un plazo de indicaciones y adicionalmente para hacerse, ahí tengo otra petición del senador Sangüesa, y que yo la asumo, digamos, para también incorporar una norma transitoria para hacerse cargo de aquellas cartas de despidos que hayan salido en estos días, digamos, antes de la aprobación de la ley, para dejarla sin efecto y
sin perjuicio de lo cual se puede ir a la declaración. Entonces, vamos, para ese efecto tenemos que abrir un plazo de indicaciones que lo voy a solicitar en la sala, culminado el cual vamos a tener que volver a reunirnos, digamos, no sé, mañana, digamos, para tratar de verlo, resolverlo. Entendiendo, digamos, la pertinencia de las indicaciones, podríamos votarlo mañana, con las indicaciones. Veámoslo, si, claro, ahora, porque es que como todo en la vida, espero que lleguen. Yo ya, como estoy, sí, pero lo que pasa, estoy curtido, digamos, no sé si van a llegar dos. Es que yo le pregunto porque independiente si llegan más y entendiendo la diversidad de los temas, pero hay cierto sentido de urgencia y tenemos semana distrital. Entonces, si no lo votamos en la comisión, en la sala ya está ahí, no sé si se va a poder ver el miércoles, lo veo difícil, pero por último podríamos verlo el martes siguiente, el martes 14. Para que pudiera ir a la sala. Verlo, resolverlo, podríamos verlo. Déjeme a mí verlo y hablarlo con la gente del comité a ver cómo estamos en tabla, porque mañana va a ser un día acuciante. La ley de voto. Yo entiendo, pero ministro, yo entiendo que nosotros lo que necesitamos tratar de, usted tiene que ir a la Cámara todavía, digamos, pero entiendo que si nosotros logramos despacharlo, me estoy imaginando, de las de aquí va para allá, la semana subsiguiente usted alcanza a sacarlo, digamos, en la Cámara, digamos, porque hay 3 semanas y si no vamos a llevarlo, mire, déjeme verlo es que déjeme. A ver, yo estoy agobiado y si hay una cosa que aprendí, lo rendir un homenaje a la secretaria de esta comisión que me dice que siempre antes de tomar decisiones tengo que leer qué indicaciones llegan, porque de repente ella me dice que sí, lo que pasa es que uno no puede limitar el número de indicaciones, puede que llegue una más y no hay problema. Pues, no sé, espérate, que estamos aquí. Les quiero agradecer a los que están por Zoom, digamos, porque en realidad fuimos escuchados y vamos a quedar cómo podemos resolver algunas de sus inquietudes. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Obviamente pueden seguir viendo la sesión. Lo que pasa es que para efectos prácticos hay que sacarlos del... A menos que, ministro, usted quería decir algo, ¿no? Pero si el ministro quiere decir respecto de las inquietudes de ellos... Ya, tiene la palabra, sí. Sí, por su intermedio, presidente. Ana María, el alguien era yo, el ministro. No sé cómo decirlo, pero es público. Mire, mándeme un correo para tener sus datos, porque no los tengo, ¿no? Es muy fácil, todos los correos. Son marco.avila@mineduc.cl y ahí me manda un número. Le van a llegar 400. Pero si son públicos los correos. Muy bien, sí, te acuerdo con razón. Ya, Ana María, para que nos pongamos en contacto y ver un poquito. Porque habría una indicación quizás sobre esto, que lo podemos discutir con la señora Proboste respecto si acaso hay algún ajuste que hacer respecto de los porcentajes, de acuerdo a lo que nos señaló hoy día. Está la indicación del senador Sangüesa, está la indicación sobre el arrendamiento o compra de los establecimientos. Y hay una en ese sentido, entiendo, ¿cierto? Que son sí. pero están a lo menos esas 3 indicaciones. Ya. Y los ajustes que haríamos nosotros y los ajustes que harían ustedes conforme a algunas consultas que se le han planteado por parte de los distintos senadores, digamos. ¿Ok? Estamos. Entonces, secretaria, vamos a pedir un plazo de indicación. Yo voy a tratar de ver con usted cuáles son los plazos más breves, senadores, para que podamos despacharlo en la sala, o sea, en la comisión y en la sala, digamos, en su caso. Y vamos a ver cómo ajustamos los tiempos en la idea de tratar de resolverlo lo antes posible. Gracias, ministro. Yo quiero brevemente pedir o sugerir, o sea, nosotros tenemos un segundo tema. Si quiere podemos escuchar una breve exposición, porque no está el ministro, el subsecretario respecto de lo otro, que está de ministro, o del registro que ha sido una larga, controvertida legislación, ¿sí? Lo escuchamos como para iniciar una discusión. No vamos a resolverlo, porque efectivamente es un tema que viene bien, o sea, un tema que ha sido muy discutido, digamos, pero simplemente para escucharlo, para iniciar la tramitación.